El tema del mes es llamado, compromiso y consagración. Llamado, compromiso y consagración. Dios nos salva, nos perdona de nuestros pecados, nos salva de la condenación eterna, nos hace sus hijas, sus hijos, su pueblo, etcétera, muchas cosas. Pero también hay un llamado a la santidad, a la obediencia, y hay llamados especiales a un ministerio, como anciano, como diácono, como pastor, como alabanza, muchos. Y esta noche vamos a ver, dentro de ese tema general, vamos a ver un compromiso que hizo Daniel. Y vamos al libro de Daniel, capítulo 1 del libro de Daniel. Daniel capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Daniel 1 del 1 al 8. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo ven en la pantalla? Hermanos, perdimos el monitor que había aquí que ayudaba a la alabanza. Hoy hablé con algunos hermanos de la alabanza y les decía, hermanos, los vi muy serios. Hermanos, no vi que cantaras. Hermanos, no vi que movieras tu boquita para alabar al Señor. Estás muy rígido. Me dicen, pastores, que nosotros no vemos la pantalla. Tienen razón. Ese monitor que teníamos aquí hace falta. Oremos al Señor, y si el Espíritu Santo le dice, dalo, délo. ¿No? Mire, Dios ha empezado este año haciendo cosas maravillosas. ¿Cómo se siente con el nuevo estacionamiento? ¿Ya le dio gracias a Dios? Van a haber otra sorpresa en 1 o 2 semanas más. Van a haber otra sorpresa. Oren, porque estamos todavía en pláticas, en negociaciones, en convencimiento, en motivación, etcétera. Van a haber otra sorpresa. Pero usted no se acostumbre solo a recibir. Dios bendice, dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y Dios bendice al dador alegre, dice la Biblia. Así que mire, monitor, porque le decía yo, hermanito, no eres de inspiración, no eres de testimonio si estás rígido y no cantas, ¿verdad? Que no veo la letra, ¿ves? Ya no pude decirle más, ¿verdad? Daniel 1, del 1 al 8. En el año 3 del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del terreno de su Dios. Y dijo el rey a Acaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de Israel, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey,
ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Qué lección, ¿verdad? ¿Ya la vio? ¿Ya vio la lección? ¿Qué lección? Miren, Daniel nos da una lección de determinación. Versículo 8. Una lección de determinación. Mire, dice primero Daniel propone, se compromete en su corazón no contaminarse, no participar con la comida del rey, ni con el vino. Pidió, dice, al jefe de los eunucos, al hombre que estaba al hombre que tenía la responsabilidad de cuidarlos, de volverlos a educar, de alimentarlos para que estuvieran sanos, de alimentarlos para que estuviesen, lo leímos anteriormente, para que fueran presentables, dignos, dice, de estar en el palacio del rey. Pero tiene Daniel esa determinación, esa valentía de hablar con él, y le dice, no nos obligues, y le habla con la verdad, a contaminarnos. Mire, es una lección de determinación, y de paso vemos que no hay tal cosa como el medio ambiente. Hay hermanos que dicen, pastores, que usted no conoce el ambiente donde yo trabajo. ¿Ha oído eso? ¿Sí lo ha oído? A veces creemos o pensamos, ¿verdad?, que el ambiente que está allá nos afecta. Mire, Daniel y sus amigos estaban en un ambiente perverso. Además, la cuestión legal estaba encima de ellos. Además, eran gobiernos, eran autoridades duras, implacables. Por eso digo que es una lección de determinación. Pero también es una lección de disciplina. Él determina que no va a participar de esa comida, de esa bebida, y también es una lección de integridad. Daniel y sus amigos querían mantenerse íntegros para Dios, íntegros para el Señor. Hoy hay mucha gente cristiana que la Biblia le llama doble ánimo. ¿Conoce alguno? ¿Sabe de alguno? Santiago llama a estas personas de doble ánimo. Allá en Santiago 1:8 dice que el hombre, que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, como es inconstante, no va a llegar a ser un cristiano maduro, no va a llegar a ser un cristiano fiel, no va a llegar a ser un cristiano que dé frutos poderosos, porque es inconstante. Más adelante, en el capítulo 4, si no mal recuerdo, de Santiago, y en el versículo 8, la segunda parte del versículo 8 dice, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Doble ánimo.
¿Qué quiere decir esa palabra doble ánimo? No sé si tengamos alguna versión de la Biblia ahí en la cabina, ahí en el sistema, que en lugar de ánimo nos dé otra connotación. ¿Cómo es una persona de doble ánimo? Bueno, es una persona, tiene dos caras, dos personalidades, dos maneras de ser. ¿Aquí en la iglesia? Amén, gloria a Dios, aleluya. Dios te bendiga, hermano, ¿verdad? Allá se porta como los de allá. Dos caras, dos personalidades. Aquí, ¿verdad? En el culto puede tener una actitud y una apariencia de santidad. Pero allá en la familia, allá en la casa, allá donde no hay máscaras, es otra persona. Otra persona. No controla su lengua, no controla dos caras, dos personalidades. Así es una persona de doble ánimo. Esa es una persona de doble ánimo. Entonces aquí tiene una manera de ser, pero con sus amigos o sus compañeros de trabajo es otra persona, distinta, ¿verdad?, a cómo se comporta en la iglesia. Entonces, es una persona que no tiene la determinación. No tiene la determinación de dar un testimonio cristiano, no tiene la determinación de ser luz, no tiene la determinación de ser ejemplo, no tiene la determinación. Y esto es bien importante. Mire, acabamos de tener una experiencia. Tuvimos algunos albañiles poniendo el adocreto, que terminaron ayer, antier, de ponerlo. Entonces, cuando recibimos a los albañiles, le dije, bueno, aquí hay reglas. Número 1, aquí no se fuma. Esta es una casa de oración, este es un templo. Esto es diferente. Aquí no pueden fumar. Aquí, agua, refresco, aquí ni cervecita ni nada parecido. Aquí, nada de malas palabras, nada de malas palabras, ni una mala palabra. Y mire qué tristeza, una persona, un hermano dice, pastor, no los corra, ellos son del mundo. ¿Usted qué piensa? ¿Me equivoqué? ¿Hice mal? Le dije, hermanito, si no ayuda, no estorbe. Fui más duro, ¿verdad? Hermanito, si no ayuda, mire, calladito, por favor. ¿Falta de qué? Determinación. Doble ánimo, doble cara, doble actitud. Y mire, gloria a Dios, yo doy gracias a Dios. Esos albañiles, mire, se portaron. Yo no oí las veces que estamos ahí vigilando, trayendo materiales y otras cosas. ¿No oí? Yo buscaba alguna huella de cigarro en los rincones. No encontré. Gracias a Dios, hermanos.
Pero mire, debes tener determinación. No porque necesitas el trabajo no vas a decir nada. Daniel nos da una lección de determinación, una lección de disciplina y una lección de integridad. Y en este mes de enero que estamos en este tema de llamado, compromiso y consagración, hermanos, sería lindo aprender de Daniel. Porque es triste, ¿verdad?, cuando hay hermanos que no tienen determinación, no tienen disciplina, no tienen determinación. Miren, a veces no hay disciplina en algo tan simple como tan sencillo, ¿verdad? Se comprometen a algo y ahí está uno esperando, no vienen. El que es fiel en lo poco, ¿saben eso? ¿Saben ese texto? El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho, ¿verdad? El que es infiel en lo poco, va a ser infiel en lo mucho. Y eso se va ganando con determinación. Eso se va ganando con disciplina. Yo les animo en el nombre del Señor para que aprendamos de Daniel. Situaciones difíciles, tuvo determinación. Amenazas de por medio de su vida, tuvo determinación, tuvo disciplina y tuvo integridad. Ahora mire, en psicología, ¿cómo se le llama esto en psicología, doctor Rojas? Desórdenes bipolares. O sea, la cosa es grave, ¿eh? O sea, en psicología se llama desórdenes múltiples de la personalidad. O sea, que no es, mire, la cosa es delicada. O se llama, otros le llaman, hasta le llaman esquizofrenia, ¿no? Mire. Ahora vean ustedes, Daniel propuso. No dice Dios hizo esto por Daniel. No, Daniel propuso. Daniel se comprometió. O sea, ¿qué aprendemos ahí en el versículo 8? Aprendemos que Dios no va a hacer lo que es nuestra responsabilidad. Eso nos está diciendo el versículo 8. Dios no va a hacer lo que es nuestra responsabilidad. Ya, qué interesante. Daniel propuso. Y esto es algo que tenemos que entender. Tenemos que entender. Y tenemos que pedirle a Dios su ayuda para que así como Daniel tengamos determinación para evangelizar, determinación para testificar, determinación para el estudio de la Biblia, determinación para servir al Señor, determinación para orar, determinación para seguir, caminar, andar con el Señor, el tiempo esté como esté el tiempo, a pesar de cualquier circunstancia. ¿Sí o no? Ahora, Daniel también en estos versículos vemos un ejemplo de liderazgo. Un ejemplo de liderazgo. Un ejemplo de valor. Un ejemplo de valor. En ese pasaje de Josué 1 que leía yo a los hermanos candidatos, ancianos y diáconos este día, Dios repite en esta porción de la escritura, solamente esfuérzate y se lo pide a Josué, se nos pide a nosotros que seamos valientes. Dios no va a hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer, lo que es nuestra responsabilidad.
Así que tome nota, pídale al Señor que le revele a usted estos principios, estas verdades bíblicas, porque hay cosas que son nuestra responsabilidad. Y Daniel aquí también nos da un ejemplo de liderazgo, un ejemplo de valor. Fíjese, decirle al hombre bajo cuyo cuidado ellos estaban, al hombre que tenía la responsabilidad de reeducarlos, de volverlos a formar, de velar por su salud, de velar por su alimentación, de hacer de esos muchachos dignos, dice el pasaje que leíamos, de que estuvieran en el palacio del rey. Y no solamente tenía que ver con que fueran como los modelos de Televisa, ¿verdad? No, tenía que ver con la formación, ¿verdad? Pero vea el valor de Daniel. Le dice, mira, hemos determinado, he propuesto en mi corazón, hemos decidido, no vamos a participar de lo que el rey, no nos obligues. Oiga, qué valor, lo que en Josué 1 le pide al líder. Qué valor, pero a la vez este valor estaba cimentado en la confianza en Dios. Y es un ejemplo no solo de valor, es un ejemplo de confianza en Dios. Porque para hablarle así al jefe, al encargado de ellos, al responsable de ellos, al que iba a rendir cuentas ante el rey. Y acuérdese usted, en aquellos días las leyes eran durísimas, ¿no? Me fallaste, te mueres. Así era, ¿verdad? Y ese valor estaba fundado en la confianza en Dios. Ese valor estaba fundado en la fe, en las promesas de Dios. Y hermanos, yo les animo en el nombre del Señor. Dios quiere que empecemos a vivir en otra dimensión espiritual. Pero para vivir en otra dimensión espiritual tenemos que seguir estos ejemplos, tener determinación, tener disciplina, tener integridad, dar estos pasos que dio este hombre llamado Daniel. Entonces, qué importante. Y yo le animo para que en esta noche usted y yo revisemos nuestra vida y veamos en qué áreas podamos traer esta determinación, esta disciplina. Ahora mire, estos jóvenes, el trasfondo, un poquito del trasfondo de estos jóvenes. Estos jóvenes, Daniel y sus amigos y sus compañeros, fueron jóvenes que habían sido arrancados, quitados por la mala del seno familiar. Eso duele, ¿verdad? Eso hiere. Habían sido arrancados, quitados del seno de sus familias y llevados a la cautividad. Estos jóvenes habían sido arrancados de su religión, por llamarlo así, de su experiencia espiritual, de su vivencia espiritual, y llevados. Estos jóvenes habían sido arrancados de sus costumbres, y de muchas cosas más. Habían sido arrancados por la mala y llevados cautivos.
y llevados a un medio ambiente, como le llaman hoy, a un medio ambiente pagano, pagano totalmente, llevados a un medio ambiente hostil, hermanos, muy, muy hostil, llevados a un medio ambiente depravado y llevados a un medio ambiente inmoral, llevados a un medio ambiente idólatra, lleno de brujería, lleno de ocultismo. O sea que cualquiera pudo haber sido absorbido por ese medio ambiente. Oiga, con todo eso en contra, cualquiera pudo haber sido absorbido por eso. Pero Daniel hace un compromiso con Dios y empieza proponiendo: yo, Daniel, no voy a participar de esto. Oiga, en un gobierno con esos reyes, hombre de valor, y ese valor estaba fundado en su confianza en Dios. Ese valor estaba fundado en su fe, en las promesas del Señor. Fíjese en el versículo 6 de Daniel 1. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, que eran de los hijos de Judá. Mire, cualquiera pudo haber sido absorbido, pero estos muchachos determinaron. Qué lección, ¿verdad? Qué lección. Por menos, por mucho menos, muchos creyentes hoy se resbalan, ¿verdad? Por mucho menos, muchos cristianos hoy fallan. Entonces, ¿qué nos revela? Miren, ¿qué nos revela esto? Vamos a ver lo que el Espíritu Santo nos revela en este pasaje. Y vea usted, versículo 4, mire las pretensiones y las aspiraciones y la meta que tenía este rey. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñaran, versículo 4 al final, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Arrancados, dije, de su religión, arrancados, dije, de su experiencia espiritual. ¿Se acuerdan? Eso pasó. Y ahora vea lo que el rey quería hacer. O sea, mire, aquí al final del 4, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Babilonia quiso quitarles su cultura. Babilonia quiso quitarles su cultura y no pudo, porque eran jóvenes determinados. Hicieron un compromiso y estaban comprometidos. Quitarle su cultura. Hermanos, vemos en las costumbres culturales, dicen, la tele, la CEP y el gobierno, el Halloween, famoso Halloween. Y ahí están los hermanos permitiendo que su niña la vistan de brujita. Ay, pastor, no sea espantado. Solo es un vestido de brujita. Qué espantado es usted.
Y así podría yo mencionarle muchos ejemplos. Estos muchachos no participaron. Babilonia quiso quitarle su cultura. Miren, Babilonia quiso quitarle su religión. Para resumirlo, encasillarlo rápido, quiso quitarle su religión. Mire, Babilonia quiso quitarles sus nombres. Sus nombres. Versículo 7 dice que a estos el eunuco, el jefe de los eunucos puso por nombre, les cambió el nombre. A Daniel, Belsasar. A Ananías, Sadrach. A Misael, Mesac. A Azarías, Abednego. Babilonia quiso cambiarle sus nombres. ¿Quién estaba detrás de Nabucodonosor? ¿Quién estaba detrás de Nabucodonosor? Satanás, el diablo, estaba atrás de este rey. Ya no vas a ser Daniel. Señor es mi juez. Ya no vas a ser Daniel. Hermanos, Satanás va a querer sacarlo a usted y a mí de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Satanás va a querer que usted y yo veamos la Biblia como algo anticuado, como algo obsoleto, como algo que ya pasó de memoria. Esté al pendiente de las tareas de sus hijos allá en primaria, donde usted todavía puede ayudar y puede influir en esos niños si los tiene. Esté al pendiente de aquellas tareas de las niñas y los niños de secundaria, donde todavía puede hacer algo usted, porque si no lo hace, el mundo pretende eso, hermanos. El mundo pretende eso ahora. Sacar la palabra de Dios de nuestra vida. Dice el primer libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque el oro es perecedero, se prueba con fuego, pero sea hallado en alabanza, en gloria, en honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, cualquier cristiano, todo cristiano que hoy camina por la Babilonia del siglo XXI, la Babilonia, la televisión, los amigos, etcétera, etcétera, todo tiene el propósito de quitarnos las convicciones espirituales. Todo lleva el propósito de quitarnos la palabra de Dios. Todo tiene el propósito de alejarnos del Señor. Miren, bien interesante y bien fácil. Yo lo veo como pastor. Hermano, no le vi en Navidad, no le vi en Año Nuevo, no le vi el 1 de enero, no le vi el 2 domingo. Pastor, no pasa nada. No pasa nada, pastor, todo está bien. ¿Qué dice la Biblia? No dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, y mucho menos, dice, cuando aquel día se acerca. Miren, los hermanos están de vacaciones en Cancún. Cuesta mucho dinero venir a Cancún. Pero ellos dijeron: es el día del Señor, vamos a dar gracias a Dios. Miren qué bonito. Otros hubieran dicho: es el último día, vamos a aprovechar. Y a lo mejor Satanás por ahí se los dijo: Señor, ayúdame, porque aunque no hablo portugués, porque lo entiendan. Mire, todo atrás es sacarnos de la palabra, hermanos, sacarnos de la palabra, sacarnos del camino del Señor.
sacar esa luz que tenemos, que es la Biblia. David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sacar eso de nuestro corazón. Ese es el ataque contra la fe del cristiano. Pero usted tiene que tener determinación, convicción, disciplina. Amén. La disciplina de reunirme, la disciplina de orar, la disciplina de estudiar la palabra, la disciplina de hacer mi oración en la mañana, la disciplina de buscar al Señor. Y a eso le llamamos, ¿verdad?, la batalla de la fe. Y Satanás va a luchar por todos los medios para que nosotros dudemos. Pero tenemos que aprender de Daniel y sus amigos, que nos dan una tremenda lección de determinación, de disciplina, de confianza en Dios y de fe. ¿No le gustaría decirle, Señor, ayúdame, por favor? Sé que mi responsabilidad es tener determinación, pero Señor, por favor, ayúdame. ¿No les gustaría? ¿Quiere hacerlo ahora mismo? Pongámonos de pie y oremos. Señor, te damos gracias por esta lección objetiva, por esta lección sencilla de tu santa y bendita palabra. Señor, ayúdanos. Sabemos que es nuestra responsabilidad. Sabemos que tú no vas a hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. Pero Señor, ayúdanos a aprender de estas lecciones de determinación, de disciplina y de confianza en ti que tuvo Daniel y sus amigos. Gracias, Padre. Tu palabra dice que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, como ejemplo, para que no perdamos la esperanza. Gracias, así lo dice Romanos. Gracias, Señor. Y ahora, Padre, te suplico tu bendición, te suplico tu cuidado, te suplico tu presencia en la vida de este pueblo tuyo. Llévales a casa con tu cuidado y con tu bendición. Llénanos de tu amor cada día más. Llénanos de esa paz que el Señor Jesucristo nos promete. Llénanos del gozo del Espíritu Santo y ayúdanos, Señor, a vencer todo obstáculo que tengamos en la vida cristiana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos.